Damos inicio a Tiempo de Psicología. Aprendemos y crecemos juntos. Ciclo radial Tiempo de Psicología. Hacemos radio desde la cuna del pensamiento. Hola, mi nombre es Marcelo Alejandro Pedrosa. Es un honor compartir con ustedes Tiempo de Psicología desde la radio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, Ciudad del Este, República del Paraguay, para oyentes de diferentes partes del mundo. Es el episodio 116 de Tiempo de Psicología. Nos acompaña Rocío Jazmín Argüello Alegre, licenciada en Psicología, especialista en Psicología Clínica, magíster en Ciencias de la Educación, y el tema del episodio 116 es hiperconectividad y salud mental. Bienvenida a Tiempo de Psicología, Rocío Jazmín. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, y estoy en un estado de gratitud porque nos permitís, a través de tu generosa actitud, poder aprender. Así es que, bueno, vamos a comenzar. Espero que te encuentres bien vos también. Excelente. Bueno, el tema titulado hiperconectividad y salud mental me lleva a, y seguramente la audiencia también ya empieza a pensarlo, ¿qué es esto de hiperconectividad? Y en el contexto en el que vivimos actualmente, Marcelo, la hiperconectividad no es solo ya tener internet, es una condición ya sociotecnológica donde la presencia de dispositivos digitales y redes de manera permanente ya atraviesa toda la esfera del ser humano. ¿Y cuáles serían esas esferas? La laboral, la social, la familiar, la íntima, ¿verdad? Ese estado de siempre estar activo, el always on, ¿verdad? Sería la eliminación de esas fronteras físicas y, por qué no decirlo también, Marcelo, temporales, ¿verdad? En donde sabemos que antes el trabajo se quedaba en la oficina. Hoy el trabajo, las noticias del mundo y las demandas, por sobre todo sociales, ¿verdad?, están en nuestro bolsillo las 24 horas. Y esa dependencia a ese vínculo, ¿verdad?, digital, es lo que nosotros la definimos por esa necesidad de estar mediado ya por una pantalla para validar esa experiencia, si algo sucede y no comparto o no consulto en la red, parece que no tiene el mismo peso sobre nuestra realidad, ¿verdad? Y sería bueno también ahí, como bien lo ha dicho, hiperconectividad, hablar un poquito de la salud mental, ¿verdad? ¿Cómo influye eso? Pero para hablar de la influencia que tiene, primero tenemos que saber qué es lo que es la salud mental, ¿verdad? Y aquí, Marcelo, es importante que aclaremos, ¿verdad?, que esa salud mental no es solamente que haya ausencia de trastornos, ¿verdad?, sino que haya un estado de equilibrio dinámico. Y según nuestra visión, ¿verdad?, como profesionales más actual, esa salud mental podríamos definirla como esa capacidad que podamos tener de gestión emocional, saber gestionar nuestras emociones, que es tan difícil últimamente, ¿verdad? La habilidad que podamos tener de hacer frente a esos momentos de estrés de la vida, a desarrollar nuestras habilidades
y por sobre todo aprender a trabajar. ¿Cómo sería eso? También a desconectar. Sabemos trabajar, pero no sabemos cómo desconectar, ¿verdad? De forma productiva, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta también la soberanía de la atención. ¿Qué vendría a ser eso? En este mundo de hoy, tener salud mental debería ser tener la capacidad de elegir dónde nosotros ponemos nuestro foco, sin que ese algoritmo, ¿verdad?, o una notificación lo decidan por nosotros, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que hablar de los vínculos nutritivos. ¿Qué sería eso? La capacidad que puedas tener vos, yo, los que nos oyen, de establecer nuestras relaciones basadas en esa presencia real. ¿Qué tan difícil es ahora esa presencia real? La empatía, la escucha, más allá de esa interacción superficial, de ese me gusta, ¿verdad? Ese es el famoso dale like, ¿verdad? Y te preguntarás capaz vos, ¿cuál es la relación de repente entre ambas, ¿verdad? Esa hiperconectividad y la salud mental, ¿cómo vienen entrelazadas? Y es que ambas están en tensión constante. ¿Por qué digo en tensión constante? Cuando la hiperconectividad sobrepasa nuestra capacidad de procesamiento, la salud mental vendría a ser que se erosiona. Vamos a imaginarlo así. La salud mental, ¿te estás imaginando, Marcelo? ¿Me estás siguiendo? Sí, te estoy siguiendo, siento que la audiencia te sigue, estoy escribiendo y siento profundamente el principio de qué lindo que es escuchar al otro. Entonces, adelante, maestra. La salud mental entonces vendría a ser, como te estaba diciendo, ese suelo que pisamos, y la hiperconectividad vendría a ser el clima. Imaginémoslo así. Si el clima es una tormenta eléctrica constante de información y notificaciones, ese suelo se va a inundar y terminamos perdiendo el equilibrio. Cuidar nuestra salud mental hoy no vendría a ser huir de esa tecnología, sino aprender a construir un paraguas digital. Eso es lo que siempre digo yo. No sé si les ha pasado alguna vez que entran a ver la hora en el celular y terminamos 20 minutos después viendo videos de gatitos o videos de youtubers o TikTok o noticias sin saber por qué empezamos. Iniciamos por una cosa, pero al final terminamos en otra, ¿verdad? Y ahí es donde vendríamos a hablar ya de los síntomas que nos trae esa hiperconectividad, ¿verdad? Sí. En nuestra salud mental. Sí. Aquí creo yo, ayúdame por favor, importante detenernos, si te parece, antes de ese avance maravilloso que estás haciendo, que sé que es una introducción, en esto que has expresado de que la hiperconectividad es una condición sociotecnológica. Ahora, ya solo eso, que fueron tus primeras palabras, me lleva a pensar y a preguntarte, esto no lo hemos vivido nunca. Entiéndase, más allá de los años que ya estamos conviviendo con esta mirada de redes, presencia, en fin, todo lo que acarrea. Aunque, fíjate el término expresado por tu ser, condición. Es como que sin ella no podemos, digamos, transitar, estar. El otro día estaba leyendo, maestra, un texto en donde una persona decía, si no utilizo
el sistema de QR no tengo acceso porque el medio de pago era ese en ese momento. Es decir que no, ya se privaba de un acceso a X servicio porque esa era la forma de pago. Entonces es allí en donde realmente podemos asociar esto de la condición. Es como que ya sin eso no podemos. Tal cual. Te comento algo, Marcelo. Yo me he ido al súper y mi marido me suele decir actualizate, porque yo no tengo aún el tema de pagos por QR. Y me acuerdo una vez que yo le decía, no, yo voy a seguir pagando en efectivo. Y nos fuimos y cayó el sistema. Y recuerdo que la fila era larguísima. Y como cayó el sistema, toditos iban a hacer su pago por QR. Entonces ellos salieron toditos de la caja. Y yo que tenía efectivo en mano, pude pagar y salir rapidito, ¿verdad? Y después vine riéndome y le dije, ¿ves lo que pasó? Le dije, no, pero no siempre va a ser así, ya te tenés que actualizar, me dice. Pero eso, el tema de los pagos, el tema de las cuentas bancarias, todo ya se viene de manera digital, y más aún con esta bomba de la inteligencia emocional, es, como vos habías dicho ya también, es una condición. Ya no podemos estar sin eso, pero debemos regular, ver la manera de regular. Sí, porque de repente todo eso se basa en estar conectados a las redes a toda hora. A continuación, yo anoté redes permanentes y acá hice como flechitas de lo que expresabas: laboral, social, familiar, íntima. Es decir, que si nos detenemos en el abanico de la influencia de las redes, cruza toda nuestra existencia en cuanto a las actividades, áreas, funciones. Entonces, se viene un tema, al escucharte, que cómo influye en la salud mental, nos decís, y esto se aplica a cada horizonte. Por ejemplo, redes y el trabajo. ¿Cómo haces en el mundo laboral ante esta condición sociotecnológica? Y a partir de allí podríamos ir desmembrando, y es un mundo. Tal cual, es así mismo como estás diciendo, Marcelo. Me genera, y pienso que el oyente, porque nos llevas a esto de la atención constante, y esa frase a nosotros nos permite, pienso en la audiencia, es como interpelarnos, autointerpelarnos y decir, a ver, ¿uso el paraguas digital? ¿Cómo lo uso? Tal cual, es así como decís. Tenemos muchos casos, por ejemplo, de jóvenes que están con fatiga. ¿Por qué no? Jóvenes, niños, desde más temprana edad sabemos que los niños, los padres ya le están dando celulares. 2 años, 3 años, ya tienen celulares, ya le están activando cuentas, y se da mucho el tema de la fatiga por hiperconectividad. No sé si llegaste a escuchar ya esto, Marcelo, ahora vendría a ser un estado de agotamiento psicológico y físico, ¿verdad? Derivado de la exposición constante de esos estímulos digitales. Imagina que nuestro cerebro es una computadora con 50 pestañas abiertas al mismo tiempo. Y esa sensación de lentitud, de que ese ventilador hace ruido y el sistema se traba, eso vendría a ser, como ejemplo, una fatiga por hiperconectividad. Y ahí tenemos 3 pilares que la componen para que nosotros podamos hablar de fatiga, ¿verdad? Sobrecarga cognitiva, que es lo que se da. Sobrecarga cognitiva, como sabemos que nuestro cerebro no ha evolucionado tan rápido como la tecnología,
Nosotros, por ende, no estamos diseñados, para procesar ciertos fragmentos, ¿verdad? De información, un mail de trabajo, una tragedia en las noticias, un meme, un mensaje de un familiar en menos de 5 minutos. Todo este bombardeo agota nuestras reservas de glucosa y oxígeno cerebral. Y así nos deja mentalmente vacíos, ¿verdad? Esa vendría a ser la sobrecarga cognitiva, ¿verdad? La parte cognitiva. Hablamos mucho como profesionales también del síndrome del pendiente perpetuo. El estar siempre conectados, el cerebro pierde esa capacidad de entrar en modo reposo. Incluso cuando no estamos usando el celular, no sé si ya te pasó, si lo tenemos cerca, una parte de nuestra atención permanece en alerta, esperando siempre esa próxima notificación. Esto mantiene nuestro sistema nervioso en un estado de estrés leve pero constante. Y ahí es donde se activa, por ejemplo, el cortisol, que sabemos que es la hormona del estrés. Vivimos estresados últimamente. También podemos hablar aquí de esa fragmentación de la atención, cómo se da. Cuando hablamos de hiperconectividad, sabemos que estamos acostumbrados a la gratificación instantánea. Sí o sí queremos ver ese like, ¿verdad? Y esto genera esa fatiga específica, esa incapacidad de sostener la mirada o el pensamiento en una sola cosa. El esfuerzo de por sí que hace ese cerebro para intentar retomar una tarea después de mirar una notificación es altísimo. Claro. Y ese arranque y pare es lo que más nos cansa durante el día. Te escucho, Marcelo. Sí. Sobrecarga cognitiva, síndrome del pendiente perpetuo, fragmentación de la atención. Al escucharte se generan en nosotros tantas reflexiones al mismo tiempo, maestra. Estamos compartiendo tiempo de psicología y escuchando a Rocío Jazmín Argüello Alegre. Es el episodio 116 de Tiempo de Psicología. Si te parece, Rocío Jazmín, avanzamos después de un corte. Perfecto. Gracias. Tiempo de Psicología. Diálogos inspirados en la admiración. Vivimos Tiempo de Psicología. Estamos transitando el episodio 116. Nos acompaña Rocío Jazmín Argüello Alegre, licenciada en Psicología, magíster en Ciencias de la Educación, especialista en Psicología Clínica. La maestra está abordando el tema hiperconectividad y salud mental, y en el desarrollo del bloque anterior, Rocío Jazmín, yo anoté eliminación de fronteras físicas, temporales, en el bolsillo la conexión las 24 horas, asociado, por supuesto, a el aparato que lo permite, y quiero conectarlo con esto de la sobrecarga cognitiva, el síndrome del pendiente perpetuo, la fragmentación de la atención, y llevarlo, para tu análisis, a lo que nos habías dicho de cómo influye en la salud mental, porque la misma habías expresado que era un estado de equilibrio dinámico como tal, al hablar de salud mental. ¿Cómo podemos lograr ese estado de equilibrio dinámico ante la situación expuesta por tu persona, identificando los efectos que ocasiona la eliminación de fronteras físico-temporales por medio de la tecnología? Entiendo, Marcelo. Antes los lugares dictaban nuestra conducta y por sobre todo también nuestras preocupaciones. ¿Cuáles eran esos lugares? La oficina, la universidad, era el lugar del deber
y la productividad. El hogar era nuestro santuario de descanso y sobre todo de privacidad, ¿verdad? Hoy esa frontera física desapareció. El smartphone, el celular, ya viene actuando como, yo lo llamo un agujero de gusano. ¿Por qué? Porque puedo yo estar físicamente en tu sala, intentando cenar con tu familia, por ejemplo, pero psicológicamente estoy en la oficina porque entró un correo o estoy en medio de un conflicto político en otra parte del mundo porque vi un tuit. Ya no estamos donde estamos. No sé si me estoy dando a entender, Marcelo. Permitime retroalimentarlo intencionalmente en radio. Ya no estamos en donde estamos. Tal cual. Ahí es donde se da esa muerte del horario, o sea, del tiempo. Antiguamente, como ya sabíamos, el día tenía ciclos de apertura y sobre todo de cierre. Teníamos momentos en el que nos informábamos, ya sea con el diario o el noticiero de las 12, ¿verdad?, del mediodía. Teníamos un momento para trabajar y un momento para el ocio. Pero hoy el tiempo es líquido. ¿Por qué digo que es líquido? Sabemos que las noticias nos esperan al noticiero al de las 20. Te saltan a las 3 a.m. si me despierto y miro mi teléfono. Ya estoy en comunicación. Sobre todo las demandas sociales también. Los mensajes de nuestros amigos, nuestro grupo, tampoco respetan ya nuestro descanso. Sabemos que estamos en un estado de alerta de baja intensidad constante, esperando que algo pase en cualquier segundo. ¿Por qué yo hablaba del bolsillo, verdad? Como esa puerta de entrada. Esa frase de están en nuestro bolsillo las 24 horas vendría a ser literal. El dispositivo es el primer objeto que tocamos al despertar y el último al dormir. ¿Quién no hace eso? Y eso es lo que genera lo que en psicología llamamos carga cognitiva residual. Aunque vos, Marcelo, por ejemplo, no estés usando tu teléfono, el simple hecho de saber que podría vibrar ahí en tu bolsillo hace que tu cerebro no termine de relajarse nunca. Es como dormir con un ojo abierto. Imagínate que hace 30 años para trabajar te tenías que ir a tu oficina. Cuando salían cerraban la puerta con llave y el trabajo ya se quedaba ahí. Si alguien quería hablarte, tenía que llamar al teléfono fijo de tu casa. Y si no estaba, no hablabas. Hoy, ese concepto que dije también de always on, significa que llevamos la oficina, la televisión de las noticias y a 500 conocidos metidos en el bolsillo del pantalón. La puerta ya no tiene llave. Cualquiera puede entrar a tu espacio de descanso en cualquier momento con solo una notificación. Hemos perdido, Marcelo, el derecho a estar ausentes. ¿Qué te dice eso a vos? Permitime. Voy a reiterarlo. Hemos perdido el derecho a estar ausente. Tal cual. Es un derecho, pensemos lo que estás enseñándonos. Es un derecho. Podríamos decir nosotros, incluso coloquialmente, había sido que era un derecho. Tal cual. Había sido que era un derecho, porque con los ejemplos que nos estás enseñando, claro, íbamos al trabajo, salíamos, y ya no está, se fue. Y se fue a descansar. Acá noté, momento para trabajar, momento de ocio. Entonces, hemos perdido el derecho a estar ausente. Y eso tiene un impacto muy grande en tu salud mental, en nuestra salud mental, Marcelo. ¿Por qué?
porque sabemos que el cerebro de por sí necesita periodos de desconexión para poder procesar lo que aprendió y para regular las emociones. Ese estado de siempre activo viene impidiendo que ese sistema nervioso baje a niveles de reposo, lo que deriva muchas veces, como ya estuve diciendo y anunciando también, a irritabilidad, dificultad para conciliar el sueño profundo, sensación de que el tiempo vuela pero no hicimos nada significativo. ¿Tuviste alguna vez esta sensación? Sí, claro. Sí. ¿Por qué? Pienso en voz alta y el oyente lo pensará también y en su interior, si sí o si no, de acuerdo a su experiencia. ¿Por qué ante la pregunta que me haces? Y te lo agradezco como para compartir. Porque estoy viviendo en comunidad y formo parte de una estructura social y me estás enseñando que hay determinadas situaciones que se transforman en condición. Entonces, ¿y qué ha generado? Ha generado el hábito. Entonces, uno se habitúa, se acostumbra y uso el celular y entonces me aplica lo que estás enseñando, porque soy un ser humano que está transitando este tiempo temporal de la existencia. Al escucharte, aprendo y digo, he perdido el derecho a estar ausente. Y ahí empieza un proceso que después, por supuesto, voy a tener que reflexionar. Y entiendo que el oyente que quiera hacerlo también lo hará. Porque me llevas a pensar, ya no estamos en donde estamos. ¿Y esto aplica a mi vida? Y es la pregunta. Entonces, más allá de tus enseñanzas, genera en nosotros, pienso que eso también le pasa a la audiencia, en ese análisis, de llevarlo al plano personal para crecer. Entonces, ¿cómo es esto de que duermo con un ojo abierto? ¿Será así? Y si el dispositivo está cerca, había sido Tal cual. Claro, entonces había sido que estoy en estado de alerta. Siempre, la mayoría se encuentra constantemente en estado de alerta. A veces te dicen, me fui y tomé una siesta, pero al final me levanto más cansado. Y es porque realmente no alcanzó, no salió de su estado de alerta. Y ese es el agotamiento mental que surge cuando no tenemos una frontera clara entre nuestra vida real y ese flujo ininterrumpido de información, de notificaciones y las demandas del mundo digital del día de hoy, ¿verdad? Y no es solamente cansancio por trabajar mucho, sino es el estrés de estar siempre encendidos, siempre conectados, ¿verdad? Esto es esta frase, estar siempre encendidos. Es como que me estás llevando a un análisis, nos estás llevando, es simbólico por favor, pero me tomo el atrevimiento como para que sigas evolucionando en tu enseñanza, en tu exposición. Esto de, ¿no será que al estar encendido es como que me estoy comparando con una máquina? ¿No será que qué conexión tengo con la máquina? Pero si yo soy un ser humano, no soy una máquina. ¿Se entiende a dónde voy? Tal cual, así mismo es. Y eso es lo que de repente nosotros nos cuesta ya limitarnos y sobre todo también generar hábitos saludables muchas veces, ¿verdad? Porque vivimos de manera automática ya, encendidos totalmente. Nos levantamos, de hecho nuestro despertador luego ya es el celular. Y nos levantamos, estamos con el celular, vemos las noticias en el celular, de repente nos sentamos a desayunar, merendar, almorzar, cenar
y estamos con nuestra familia enfrente, pero es como si fuera que no estamos otra vez, ¿verdad? No le miramos a la cara, no le compartimos qué tal nos fue en el día, ni siquiera saboreamos nuestro bocado, nuestra comida. ¿Por qué? Porque estamos apurados y estamos también muchas veces con el celular o el televisor enfrente. Las pantallas nos roban la vida últimamente. Las pantallas nos roban la vida. Claro, lo que pasa que al mismo tiempo me quiero detener en esto, es que es tanto el abordaje, es tan profundo y tan amplio. Es como que vamos excavando y vamos encontrando más y más y más para realmente nosotros, por la gran misión que es esta búsqueda de calidad, de bienestar, y que tiene como premisa el desarrollo de tiempo de psicología que nos involucra a todos, porque está la salud mental como bandera, la protección, la prevención, la difusión. Entonces, acá, Rocío Jazmín, me voy a esta sensación, dijiste, de que el tiempo pasa volando y no hice nada, y al mismo tiempo, quizás ante las demandas que vamos construyendo incluso culturalmente, quizás hemos aportado, hemos realizado, hemos logrado, aunque parece que no alcanza. Totalmente, y ahí es donde nosotros, yo como profesional, vos como profesional y el oyente también, debe analizar cómo su salud mental se está viendo afectada por la forma en la que nos estamos relacionando el hoy por hoy, ¿verdad? Y ahí es donde se da, por ejemplo, el fenómeno del bullying. No sé si ya llegaste a escuchar el acto de ignorar a quienes tenemos enfrente por mirar el teléfono. Sí. Y cómo esto daña la validación emocional. Si yo estoy hablando de algo importante y vos, mi interlocutor, mira su pantalla, mi cerebro lo traduce como no soy importante. Así mismo, eso será nuestra familia, eso será nuestro grupo de amigos, en nuestra casa, ¿verdad? Y sobre todo también la tiranía que hay de la comparación. Las redes sociales sabemos que son un recorte de los mejores momentos de los demás. Y esto genera un impacto muy grande en la salud mental. Y es real, ansiedad y depresión, por sentir que nuestra vida normal, entre comillas, es insuficiente comparada con esa vida editada que vemos en Instagram o en TikTok el día de hoy, ¿verdad? Y aquí es donde entra también la soledad conectada, así le llamo yo. Porque vos, Marcelo, podés estar en un grupo de WhatsApp con 50 personas y sentirte profundamente solo igual. Y ahí está la diferencia entre ese contacto digital y la verdadera conexión humana, emocional. Y ahí es donde debemos de ver nosotros esa importancia de recuperar el contacto visual y el lenguaje no verbal, por sobre todo también, Marcelo. Estamos escuchando a Rocío Jazmín Argüello Alegre, licenciada en Psicología, especialista en Psicología Clínica, magíster en Ciencias de la Educación. El tema del episodio 116, hiperconectividad y salud mental. Maestra, si me permitís, hacemos un corte y avanzamos. Sin problema. Gracias. Tiempo de psicología, diálogos inspirados en la admiración. Vivimos tiempo de psicología, hacemos radio desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, Ciudad del Este, para oyentes de diferentes partes del mundo. Escuchamos las voces de los protagonistas, los y las profesionales que nos enseñan a través de su conocimiento y experiencia. Puede escucharse Tiempo de Psicología también vía Spotify,
por medio del podcast denominado Tiempo de Psicología, como por el canal de YouTube Radio Fafi. Es el episodio 116 y nos acompaña Rocío Jazmín Argüello Alegre, magíster en Ciencias de la Educación, licenciada en Psicología, especialista en Psicología Clínica. El tema del episodio 116, hiperconectividad y salud mental. Y aquí quisiera, Rocío Jazmín, ir al término expresado por tu ser acerca de la soberanía de la atención. Eso que nos enseñaste y dijiste que era la capacidad de elegir dónde ponemos el foco. Y lo pienso y lo quiero asociar con el derecho a estar ausente. Tenemos también el derecho a alimentar la atención, nuestra atención. ¿Es así? Totalmente es así, Marcelo, como estás diciendo. Y debemos recordar que la soberanía de la atención no es meramente ya un término técnico, sino que vendría a ser ya un derecho que estamos perdiendo, como ya te venía diciendo, sin darnos cuenta, ¿verdad? Porque tendríamos que remontarnos ahí a pensar un poquito de qué significa soberanía, desglosar un poquito ese poder, el poder que tenemos de decidir, el autogobierno. Tener soberanía sobre tu atención vendría a ser que vos, Marcelo, seas el dueño y señor de tu mirada. Antes decidíamos nosotros qué libro leer, y nuestro único desafío, por ejemplo, era no distraernos con nuestros propios pensamientos. Hoy mi atención vendría a ser ya el petróleo allá en el siglo XXI, miles de ingenieros que están haciendo tal obra tan grande y majestuosa en tal país, y todos están trabajando exclusivamente para que no dejemos de mirar esa pantalla. Y el punto clave aquí es, si vos, Marcelo, si yo, Rocío, no elegimos dónde vamos a poner nuestra atención, alguien más, ¿quién sería ese alguien más? Un algoritmo lo está haciendo por nosotros. Y si no controlamos nuestra atención, por ende no vamos a controlar nuestra vida. Eso es lo que estaba tratando de decir. Y ahí es donde tenemos que ver un poquito el algoritmo, cómo trabaja sobre nuestra voluntad, ¿verdad? Y cómo funciona esta trampa, porque es una trampa de manera sencilla. La notificación como cebo, por ejemplo. Una notificación sabemos que no es un mensaje, es un anzuelo. Y ese algoritmo sabe exactamente en qué momento del día somos más vulnerables nosotros. Cuando estamos aburridos, cansados, solas, y ahí es donde nos envía un estímulo que nos hace volver a esa app. Y ahí es donde perdemos esa autonomía. Cuando desbloqueamos ese teléfono por impulso ya, por hábito, como dijiste vos, ahí estamos perdiendo nuestra soberanía. Ya no sos vos quien decide informarse o entretenerse, es la máquina la que decidió en qué momento vas a consumir tal o cual cosa. Estamos hablando por ende de la información, ¿verdad? Y ahí es donde debemos pensar un poquito cómo la salud mental viene resistiendo, ¿verdad? Aquí vamos a hablar un poquito de ese bienestar psicológico, esa fragmentación de ese yo, un cerebro que salta de un video de 15 segundos, estoy viendo un video de 15 segundos y voy a un correo de trabajo, de ahí a una noticia trágica, es ya un cerebro fragmentado, Marcelo. Esa fragmentación genera ansiedad. Imagínate estar en tres cosas a la vez que me produce tres estímulos diferentes. ¿Qué está haciendo, Marcelo? Sí, fragmentación de ese yo. Cerebro fragmentado.
Sí, así mismo es. Los estímulos ante la diversidad de estímulos externos. Pensaba esto que decías de la lectura. Qué lindo que es escuchar al otro y qué lindo que es leer. Y entonces, y lo asocio con esto que estás hablando del bienestar emocional, que sé que vas a entrar también por ahí para enseñarnos al respecto ante todo esto, y en esa lectura en donde la soberanía de la atención podía tener estímulos internos que quizás generaban un momento en donde los pensamientos te distraían, pero estabas leyendo. Ahora, ante la diversidad de estímulos externos, hay que preparar el escenario para que la soberanía de la atención ante la lectura pueda ejercerse, porque si no, no se puede leer. Tal cual. Es así mismo. Y es ahí donde tenemos que pensar que la salud mental hoy consiste en poder sostener el foco, como ya habíamos dicho, disfrutar de una película sin mirar el celular, por ejemplo, tener una charla de café sin que ese aparato esté sobre la mesa, o simplemente mirar el paisaje en el bus, ¿verdad? Cuando te estás yendo. Nos perdemos de todo, nos vamos de vacaciones y nos pasamos sacando fotos ahí del mar. Yo y el celular otra vez somos, ¿verdad? Nos disfrutamos, nos sentimos esa agua fría, nos vemos ese paisaje hermoso, ese amanecer, ese atardecer, no. Estamos otra vez ahí atentos por qué voy a alzar en el celular para que me den el like. Tratamos de tomar la mejor forma, pero nosotros al final no nos estamos desestresando, no estamos descansando. Al contrario, estamos estresadísimos porque vamos a mostrar, cómo vamos a mostrar y cuántos likes estamos recibiendo, por ejemplo. Y no son vacaciones, muchos están así últimamente. Y eso sería la libertad de elegir, ¿verdad? El foco, ¿dónde estamos poniendo, Marcelo? Sí, sí. Yo y el celular somos, dijiste. Imagínate, Marcelo, solemos creer que somos libres porque de repente podemos navegar por donde queremos, ¿verdad? Pero acuérdate que la verdadera libertad hoy no es tener acceso a todo, sino tener la capacidad de cerrar esa pestaña. Esa es la verdadera libertad de ahora, Marcelo. Esa soberanía de la atención, debemos recuperar nuestra capacidad de asombro. Es decir, que los próximos 10 minutos, por ejemplo, son para mi hijo, para mi café, para mi esposo, o para mi propio silencio, mi propia introspección, y que ninguna notificación tiene el poder de interrumpir ese momento. Salud mental, en definitiva, es que vos seas el arquitecto de tu propio pensamiento y no un simple usuario de los pensamientos de los otros, Marcelo. ¿Qué tan difícil es entender eso ahora? Maestra, es tan fuerte porque me interpelás y seguramente a los oyentes les sucede a su manera, cada uno, aquellos que nos acompañan. Yo y el celular somos. Es decir, que no soy yo y el celular somos. Y me genera un planteamiento de análisis. Ahora, has ahondado, ingresado en este análisis y hablas de mi propio silencio. Y lo asocio con el inicio de este bloque, de la soberanía de la atención, que es la soberanía del silencio. Si me permitís, invito a la palabra soberanía a que se una en este grupo de atención y silencio.
qué lindo que es el silencio, Rocío Jazmín. Tal cual, y es tan difícil ahora estar en ese silencio. Es más, muchos están tan acostumbrados ya al ruido, a las notificaciones, a los likes, que les cuesta estar en silencio, Marcelo. Nosotros solemos hacer actividades con los jóvenes en la facultad, porque también ejerzo la docencia, ¿verdad? Y les pido, por ejemplo, 1 minuto de silencio, que cierren los ojos, que estén quietos. Y algunos no pueden estar y me dicen, no me vas a disculpar, profesora, no puedo estar en silencio, no puedo cerrar mi ojo y estar ahí. Ya no pueden, porque de repente el hecho de estar con los ojos cerrados y en silencio ya te interpela. Es un método de introspección. ¿Cuántos pensamientos, por ejemplo, se te están pasando por la cabeza? Ahora mismo, si yo te pido a vos, Marcelo, que hagas eso, que cierres tus ojos un ratito y que estés ahí en silencio. Eso nomás es la consigna, pero que es tan difícil ahora. Ya no podemos estar en silencio. O algunos me dicen, yo estoy en mi casa, pero de repente cuando todo está muy tranquilo, muy silencioso, no, yo no puedo estar. Sí o sí tiene que haber ruido. Y ponen la música a todo volumen o están haciendo una que otra actividad, pero no les gusta ya el silencio. ¿Por qué? Porque de repente, por muchas razones, pero una de ellas es porque te interpela. Es un derecho a mi propio silencio. Derecho a ejercer la soberanía de mi atención. Y mira que vos agregaste esta frase, Marcelo, que lo del silencio, ¿verdad? Y ahí tenemos que pensar que el silencio en psicología y sobre todo en salud mental, enganchando otra vez, no es solo que no haya música, como ya dije, o gente hablando. Ya vendría a ser el silencio, como lo llamamos también nosotros, cognitivo. En el espacio donde no hay un input externo, notificaciones, podcast, música de fondo, video, eso ya no existe. Y es realmente ya el estado en el que permitís que tu cerebro procese lo que ha vivido durante el día. Eso es lo que venía diciendo, a algunos les interpela. Y el problema actual es, yo creo, que hemos desarrollado horror al vacío. El ascensor, por ejemplo, en la fila del súper o caminando, llenamos cada segundo de silencio con el celular. ¿Nunca te pasó? Me fui al shopping, entramos en el ascensor y estamos entre 10 personas. Y para no mirarnos o hablar, o simplemente todos estamos mirando nuestro celular. O cuando vamos a cruzar y tenemos a alguien para saludar o dar los buenos días, no. Nos agachamos, miramos el celular y ahí le editamos. ¿Te pasó ya, Marcelo? Sí. Estamos impregnados de fragmentos. Entonces, el cerebro fragmentado. ¿Dónde estoy? Podríamos preguntarnos, porque por ahí nos enseñaste que ya no estamos en donde estamos. Tal cual. Estamos escuchando, permitime, maestra querida, hacer un corte. Estamos escuchándote atentamente. Es un momento del desarrollo del episodio 116 en donde también podemos invitar a la audiencia a que se plantee esto de el derecho al silencio, el derecho a su propia atención, el derecho a desconectarse. Hacemos un corte y continuamos, Rocío Jazmín, entramos en la recta final del programa, ¿te parece?
Claro, pero antes de que te vaya al corte, quiero dar una pequeña frase, Marcelo. Si bien es sabido que a veces le tenemos miedo a ese silencio, nos subimos al auto, ponemos ya la radio, caminamos, ponemos un podcast, vamos al baño, llevamos el celular, perdimos la capacidad de estar a solas con nosotros mismos. Y ahí donde tenemos que aplicar, me encantó lo que vos agregaste, esa soberanía del silencio, ese derecho a no ser interrumpido. También tenemos que entender que el silencio no es tiempo perdido, es tiempo de cultivo. Es en ese silencio donde aparecen las grandes ideas, donde sanan varias heridas también, por qué no decir las emocionales, y donde realmente nosotros nos escuchamos. Hoy el silencio es salud, el ruido constante es solo una forma de anestesia digital. Ahí sí te puede ir al corte, Marcelo. Gracias. Tiempo de psicología, diálogos inspirados en la admiración. Ingresamos en la recta final del episodio 116 de Tiempo de Psicología. Nos acompaña Rocío Jazmín Argüello Alegre, licenciada en Psicología, especialista en Psicología Clínica, magíster en Ciencias de la Educación. El tema abordado es hiperconectividad y salud mental y estamos en pleno desarrollo del mismo. En el andar de el episodio 116, al escucharte, Rocío Jazmín, anoté también esto de los momentos y pensaba en la narración de la existencia. Hablabas de, al estar fragmentados y al vivir el cerebro fragmentado, es como si estuviera en todas partes. Vamos de nuevo a esto de ya no estamos en donde estamos y al mismo tiempo activamos un estado de alerta y no podemos saborear el momento. Entonces, quizás eso nos impida distinguir los momentos. Y allí, la narración de la existencia, te pregunto, es como un jardín que necesita regarse y no se riega. Entonces, es como que no se puede valorar el tránsito, y quizás ahí te entiendo de esto de la sensación de que el tiempo pasa volando. Es como que existo, pero no vivo. Tal cual, Marcelo, y ahí es donde tenemos que tener en cuenta, ser muy inteligentes, irnos por el rescate de esa temporicidad. Sabemos que vivimos en la era de la inmediatez, queremos una respuesta ya, el éxito ya, la calma ya, pero tenemos que entender que el cerebro y las emociones tienen sus propios ritmos biológicos que nosotros no podemos hackear. Ese tiempo de proceso no se puede apurar un duelo, ni se puede forzar una idea creativa. Y ahí es donde viene a entrar la trampa digital. Las redes nos hacen creer que todo sucede al mismo tiempo y que debemos reaccionar todo a la vez. Todo tiene su momento. Es poner un freno y decir, ahora estoy en esto, lo demás puede esperar. Qué profundo eso ahora y qué difícil también. Y ahí es donde nosotros tenemos esta monotarea de la salud mental, frente a la multitarea de hacer todo a la vez, pero nada bien, todo a medias. Este concepto es lo que vendría a nosotros como psicólogos a proponernos y a proponerle a ustedes también esa presencia plena. ¿Cómo sería eso? Como estuviste diciendo ya y hablando también de la atención plena, el momento de trabajar conectado y enfocado. Cuando es el momento de descansar
sin la culpa de no estar siendo el famoso productivo. No estoy haciendo nada. Nos sentamos un ratito y parece lo que ya somos haraganes y que no estamos haciendo nada. Ese momento de conectar, mirar a los ojos a quien tenemos enfrente, sin el celular, como tercero en discordia siempre. Mi amor, ¿me estás escuchando? Sí. Pero ni siquiera me miras, estás ahí con tu celular. ¿Qué decís? ¿Qué opinás? Hacemos esto. Y repetime una cosa, ¿qué es lo que me estabas diciendo? Famoso, eso sé que no te estaba atendiendo. El momento de aburrirse también, entender que el aburrimiento es la semilla de la creatividad. Nosotros no es lo que no nos permitimos aburrirnos a nosotros, sino que a los que tenemos hijos, a nuestros hijos también. Mamá, estoy aburrida, rápido le vemos qué hacer. El aburrimiento es bueno, es la semilla de la creatividad donde ellos salen y pueden irse, imaginarse, y inventar y conocer y elaborar nuevos juegos, nuevas ideas, y ahí es donde también nosotros, por ende, debemos aprender a respetar nuestros siglos vitales. Y en la salud mental esto significa validar nuestras fases, validar esos momentos para la expansión. Vos, cuando tenés que estar con tus amigos, la parte social, estar activo, estar comunicativo, son tu momento para la expansión, o sobre todo también los momentos para la retracción, el momento en el que tengo que estar solo, sola, en silencio y de reflexión. A veces nosotros estamos sentaditos, solos. ¿Qué te pasa? ¿Estás triste? ¿Estás bien? Ya es sinónimo lo que algo nos pasa. Algo nos tiene que pasar sí o sí si estamos en silencio solo o aparte. Nos apartamos un poquito del ruido del mundo en algún momento, ¿verdad? Y ahí es donde la hiperconectividad nos exige estar en expansión las 24 horas, lo cual es insostenible para nosotros. Somos seres humanos y nos quema. Y ahí es donde a veces desarrollamos el síndrome de burnout. ¿Me entendiste, Marcelo? Sí, maestra. Te estoy escuchando, te estamos escuchando. Y es así como a veces, Marcelo, nos sentimos mal por no te pasó a vos, por no responder un mensaje al instante. A mí me pasó, por ejemplo, contigo. O por no estar al día con todas las noticias, ¿verdad? Pero recordad que hay una verdad ahí liberadora. Todo tiene su momento, Marcelo. Hay un momento para la pantalla, un momento para la mirada, un momento para ese ruido del mundo, un momento para la soberanía de ese tu silencio que vos dijiste. Cuando intentamos que todo pase al mismo tiempo, terminamos por no vivir nada realmente. Y entonces ahí es donde nosotros debemos recuperar el ritmo de nuestra propia vida. Ese es el primer paso para dejar de estar estresado. Si hoy estás almorzando, que ese sea tu momento. Si estás manejando, Marcelo, que ese sea tu momento. No vaya a dejar que una notificación te robe el ahora, el aquí, el ahora, el tiempo presente. Recordá que la vida no ocurre en tu pantalla, ocurre en esos espacios que vos cuidás entre una conexión y otra. Todo tiene su momento y este momento, Marcelo, es tuyo. Quiero transmitirte que en el devenir del programa ha sido un honor escucharte y es un honor dialogar contigo. Estoy profundamente agradecido de que hayas aportado tu conocimiento, tu experiencia en este ciclo llamado Tiempo de Psicología. El tema hiperconectividad y salud mental es el que ha unido tu ser con nosotros y agradezco tu generosidad para compartirlo. Encantada de poder compartir con ustedes y sobre todo contigo, Marcelo, y a través de esto poder conocerte y conocerle y llegar a muchos
corazones también, por ende, a muchas mentes también, y espero por sobre todo que les sea de utilidad, así como en su momento, cuando yo adquirí estos aprendizajes, me fue útil también, pero por sobre todo que no dejen ahí, sino que lleven en práctica. Gracias, Rocío Jazmín. A las órdenes cuando gustes, Marcelo. Y a la audiencia, gracias también por acompañarnos. Y será hasta el próximo episodio de Tiempo de Psicología. Cuídense. Será hasta la próxima puesta en acción de Tiempo de Psicología. Cuídense.